Ok, en esta ocasión voy a explicar lo que mi parte del proyecto, de nuestro proyecto, ¿verdad, profesor? Bueno, primeramente empezaríamos con los contextos, ¿verdad? Ya mi compañero explicará más demás cosas. Eh, Tenemos el out context, que básicamente nos sirve para obtener la autenticación del usuario. Uno, ver el usuario autenticado actualmente, ¿verdad? Y dos, ver el usuario que ya está en la base de datos, en la tabla que nosotros creamos. Bueno, básicamente hacemos nuestras importaciones. Lo más importante sería el create context, el use state, el use effect y el use context. Luego el out para autenticación y el data store. Todo esto es AWS Amplify. Y luego nuestro modelo user para poder utilizarlo. Aquí tenemos nuestras variables, nuestros estados. Aquí obtenemos el usuario que actualmente está logueado en el celular, ¿verdad? Y obtenemos su sub para así luego compararlo con el sub que tenemos en la base de datos. Ok, luego aquí get info, user info. Bueno, aquí básicamente lo que hacemos es obtener el usuario que actualmente está dedicado en la aplicación, ¿verdad? Le decimos aquí que pass caché true, que básicamente sería que obtener lo que tiene el caché del celular para así no estar yendo a la base de datos y regresar, ¿verdad? Luego aquí puedes modificar nuestro estado que va a ser igual a la solicitud que hicimos. Bien. Aquí tenemos nuestro use effect, que le pasamos por nuestra función. Luego get user database info, que básicamente aquí lo que vamos a hacer es obtener y ver si ya el usuario ha sido autenticado y lo tenemos en esta base de datos, ¿verdad? Como sabrán, una cosa muy diferente de que esté en el backend de Amplify y otra cosa es que esté en nuestro backend, es decir, nuestra tabla que ya creamos de usuario. Ok, entonces ¿qué obtenemos? Y montar algo por query user donde el ID sub que tenemos en nuestra tabla nosotros usuarios sea igual al sub que es del usuario actualmente autenticado. Obviamente, si es así, no después lo vamos a mandar aquí todos los datos, sino lo mandamos a home screen. ¿Verdad? Aquí definimos nuestro estado. Aquí le pasamos por parámetros al use effect para que luego lo pueda utilizar en la función. Luego retornamos el out context, ¿verdad? Tu provider, y los diferentes valores como el out user, db user, database user y sub para poder utilizarlo después en cualquier parte de de nuestras navegaciones o screens, ¿verdad? Ya que va a ser de manera global. Le pasamos el children acá y luego pasamos por default, ¿verdad? Diferentes cosas. Luego seguidamente tenemos lo que es el transfer context. Aquí en este transfer context lo que estamos haciendo es obteniendo lo que es la información de transporte proveída por el usuario o el cliente, ¿verdad? A nosotros. Y esto incluye diferentes datos, los cuales no se le van a buscar todos al cliente, sino parte de eso. Bueno, como siempre, tenemos nuestras importaciones, eh, definimos nuestros estados acá. Acá, estamos teniendo el ID de database user, como le digo anteriormente, en el out context obteníamos el ID del usuario, ¿verdad? De que tenemos nuestra tabla de usuario. Entonces aquí lo estamos obteniendo, no el sub, sino el ID como tal, ¿verdad? Eh, Luego para esto, como tenemos conectado el usuario a nuestra tabla trip, entonces de esa manera podemos, entonces ya no tenemos que hacer de vuelta la consulta para obtener el usuario, sino básicamente utilizamos lo que ya creamos anteriormente. Luego decimos get transfer database info, vamos a tener todos los transfers que sean iguales que el ID, el user ID sea igual al ID que le pasamos al user effect como parámetro acá. Y esto pues cambiamos nuestro estado aquí. Luego hacemos, ¿verdad? Nuestra return de transfer provider, ¿verdad? Le pasamos el changer y los diferentes datos. Y luego export por default, el transfer context provider. Eh, Esto porque lo vamos a estar utilizando, se puede hacer directamente en la screen la información del transporte, pero esta información se va a estar utilizando como en el home screen y en diferentes puntos, tal vez en otro momento. ¿Ya? Porque ahora estoy utilizando, por ejemplo, el nombre del usuario acá, ubicación y eso. Y eso sería todo por ese lado. Luego tenemos lo que es el CRUD. Bueno, no tenemos un CRUD completo, sino como un CRUD, ¿ya? Porque no podemos eliminar, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es actualizar. Bueno, luego el perfil, ¿verdad? Ya en el video ya se hizo, se sabe que funciona. Lo que sí podemos editar aquí sería la información de transporte. Vamos a ver qué nos regresa y vemos que nos regresa como la dirección, el destino, la fecha, la hora, el número de vuelo y el estado, que es el mismo estado que me parece que es cancelado. Vamos a intentar pasar a esto de cancelado a confirmado. Guardamos y esto deberías mandar a el home screen, después de lo guardado, listo. Y vamos a comprobar aquí a ver si se hicieron los cambios y listo, aquí podemos ver de que se ha pasado de un estado confirmado, de cancelado a confirmado. Un bug, ahorita, bueno, si es un bug o un error, la verdad no sé, he tratado de estarlo buscando en su video y de que esto solo funciona una vez que la aplicación se reinicie, ¿verdad? Una vez que la aplicación se abra. Entonces, si aquí yo cambio luego ahora cancelado, vamos a ver que los cambios nunca se van a realizar, a menos que yo reinicie la aplicación aquí en la consola, a ver si se vuelve a iniciar, ¿verdad? De esa manera sí se va a cambiar, pero por el momento no se ha podido. Entonces, sí, entonces estoy buscando la solución en los videos y no logré encontrarlas, así que vamos a ver en qué momento logro encontrar en los videos si es que te la solución. Ok, muchas gracias.
Hola, soy Kimberly Gazo. En esta ocasión hablaré sobre Profile Screen. Para iniciar, en nuestro archivo app.js importamos Without Authenticator para implementar la autentificación con Amplify. Como podemos ver, se nos muestra una pantalla al iniciar nuestra aplicación con el fin de crear una cuenta o ingresar con una cuenta existente. Dentro de Profile Screen hacemos las importaciones necesarias para nuestra aplicación. Importamos los elementos de AWS Amplify como Out y Data Store. De Models importamos User. Dichos elementos nos permitirán acceder a los modelos de nuestra base de datos, así como también hacemos la importación del contexto previamente creado, el cual nos ayudará a obtener y guardar información adicional del usuario. Luego creamos una función de flecha llamada Profile, la cual contiene la desestructuración de sub y div user, usando el contexto user out context, lo cual nos permitirá obtener la información del usuario. Luego también tenemos lo que son los estados para cada uno de los campos que se solicitan al usuario. En la constante createUser, la cual nos servirá para crear un nuevo usuario, se implementa un try catch. En este pasamos los campos requeridos para crear una nueva cuenta, como el nombre del usuario, el surname y el sub, que en este caso se accede o se obtiene del contexto de useOutContext. Luego creamos otra constante llamada updateUser, la cual nos servirá para modificar los datos del usuario. En esta se implementa un try catch en el cual se realiza la actualización de los campos. OnSafe es otra constante, la cual contiene el condicional if. En el caso de que el usuario exista dentro de nuestra base de datos, se actualizan sus datos. En caso contrario, se crea un usuario nuevo. En el return de la función profile se nos muestra una vista la cual contiene text inputs, donde se puede modificar el nombre y el apellido del usuario. Luego se muestra un botón para guardar los cambios y otro botón para cerrar sesión. En la parte inferior tenemos los estilos que se agregaron a cada uno de los elementos antes mostrados. Respecto a la navegación del proyecto, como ya es costumbre, primero vamos a comenzar con las importaciones. Primero importamos los iconos que vamos a utilizar de Vector Icons como en Typo, FontAwesome, Ionicons. También importamos las librerías de navegación como el Native Stack Navigator, el Backhandler, Gesture Handler, entre otros, que nos va a hacer posible la navegación. Importamos las pestañas que programamos, básicamente las pantallas de usuario, de la información de los conductores, del perfil. Y también importamos el hook de OutContext, que este ya lo explicó mi compañero, y dentro de poco ya veremos cómo lo ocupamos en esta parte. Luego creamos el componente de Drawer Navigation. Esto siguiendo la documentación no es difícil y dudo que haya manera de perderse. Aquí manejamos la navegación entre pantallas. Dentro del Stack Navigator hacemos una pequeña comprobación de si existe DBUser, que DBUser es el objeto que representa el usuario en la base de datos. En caso de que exista DBUser, eh, se le desplegaría el Home tabs, pero si se detecta que no existe el usuario, en su lugar se mostraría la pantalla del usuario y podemos ver que tiene sus componentes respectivos asociados. También un icono representativo. En la función de Home Tabs tenemos un Drawer Navigator que proporciona opciones personalizadas para la cabecera de la aplicación. En este caso, por ejemplo, el Header Right. Aquí mostramos 3 puntos, que eso es algo bastante clásico, que al presionarlo se despliega una serie de opciones. Y también en el Header Left usamos el icono de flecha hacia atrás, que como se podría pensar, pues sirve para retroceder. Dentro del Home Tabs también tenemos definidas algunas pantallas con nombres, en este caso en español, y los componentes a los que hacen referencia, como
Inicio con el home screen, información de los conductores con driver info, el perfil con profile, entre otros.